Buenos días, feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Estamos en la octava de Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos el canto y nos disponemos al Señor. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón en tu presencia. Cambia mi vida. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Ven, solo ven. Buenos días, buenos días. Hoy lunes, inicio de semana. Que Dios los bendiga a todos. Octava de la Pascua. Así se le llama a todos estos 8 días. 8 días el camino de la resurrección que hoy el Señor nos sigue mencionando. Hoy 5 de abril estamos celebrando lunes 5 de abril, San Vicente Ferrer, predicador en el año 1419. Vicente Ferrer es el que estamos celebrando hoy con esta bendición en el nombre de Jesús. Nació en el año 1350, al año 1350 San Vicente de Ferrer. Bueno, pues nació en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeño una fervorosa devoción hacia Jesucristo y la Virgen María. Un gran amor por los pobres. Le encargaron repartir la cuantiosa limosna de su familia, que su familia acostumbraba a dar. Así le fueron haciendo amar y dar ayuda a los necesitados. Le enseñaron a hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la pasión de Cristo y cada sábado en honor de la Virgen María Santísima. Estas costumbres las ejercitó durante toda su vida. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y por su inteligencia a los 21 años ya era profesor de filosofía en su universidad. Durante su juventud el demonio le asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no le hizo caso a sus salamerías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después.
Siendo un simple diácono, lo mandaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Y al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iba a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre los dos papas y había mucha desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció Nuestra Señora, Nuestro Señor Jesucristo acompañado de a San Francisco y Santo Domingo de Guzmán y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos y campos y países. Y Vicente recuperó inmediatamente la salud. En edad de 30 años, en adelante por 30 años, Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes y moros en España. Y esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que unos judíos o musulmanes. Las multitudes se apiñaban para escucharle donde quiera que llegara. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones y su pronunciación sumamente cuidadosa permiten oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras del Viernes Santo duró 6 horas. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar en tal emoción y en temas tan propios para esa gente, con frases tan propias de la Santa Biblia, que cada uno le parecía que el sermón debía sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar durante 5 o más horas, rezaba para pedir a Dios la eficacia de la palabra y seguir que los oyentes se transformaran al oírle. Dormía en puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie en las ciudades de una a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladó cabalgando en un burrito. En aquel tiempo había predicado lo que le buscaban eran agravar, lo que buscaban era agravar a los ídolos, agradar a los ídolos y componía sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los ídolos y componían sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, San Vicente, que lo interesaba no era lucirse sino convertir a los pecadores, y su predicación conmovía hasta los más fríos y indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios y cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Gente que siempre se había odiado, hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesarse. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos y hasta
15,000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus predicaciones lo seguían dos grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando, llorando y alrededor de la imagen de Cristo crucificado, y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos dos grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaba a organizar grandes misiones, y con un buen ejemplo conmovía a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de sus hábitos para llevarlo como reliquias, tenía que pasar por entre la multitud, rodeado de un grupo de hombres encerrándolos y protegiéndolos entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con una sonrisa franca y su mirada penetrante que llevaba hasta el alma. La gente que se quedaba admirada al ver que después de sus predicaciones se disminuía enormemente las borracheras y las costumbres de hablar cosas malas. Las mujeres dejaban ciertos modos escandalosos y adornados que demostraban demasiada vanidad y gustos de parecer. Y hay un dato curioso: siendo tan fuerte su modo de predicar y atacaba tan duramente el pecado y el vicio, sin embargo las muchedumbres lo escuchaban con gusto, porque notaban en él el grande provecho que tenían al oírle sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres que son las causas de tantos males, invitando incesantemente a recibir a los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa, insistía en las graves obligaciones de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas, insistía en la gravedad del pecado y en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios, del cielo y del infierno que nos espera, y lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenían que suspender por varios minutos su sermón, porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema que más insistía ese santo predicador era el juicio de Dios que espera a todos pecador. La gente le llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente recordaba a la gente que lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos esperaba a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: he aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y les daré a cada uno según lo que hayan sido sus obras. Hasta los más espectadores, alejados de la religión, se conmovían al oírle anunciar el juicio final que nos espera, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna y los que se dedican a hacer el mal irán a la eterna condenación. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación. Uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba español y latín, y sucedió frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si le estuviera hablando en su propio idioma. Y era como la repetición de los milagros de sucesión que sucedió en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando llegara el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La gente de 18 países escucharon a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente les hablaban el idioma de Israel. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que le acompañaba, y sus muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decían que su vida no había sido una cadena interminable de pecados. Repetía: mi cuerpo y mi alma no son sino más puras llagas de pecado. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas. Así son los santos, grandes en la gente de la tierra, pero se sienten muy pequeños en la presencia de Dios, que todo lo sabe.
Los últimos años se llenó de enfermedades. Lo tenía que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba predicación se transformaba, se le olvidaba sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante su sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y entusiasmo. Y su entusiasmo era contagioso. Murió en plenitud, en plena actividad misionera, el miércoles de ceniza, el 5 de abril del año 1419. Fueron tantas sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto en el año 1455. El agua de Fray Vicente, los santos regalaban a las señoras que peleaban muchos por sus maridos un frasquito de agua bendita y les recomendaba: cuando su esposo empieza a insultarle, échele un poquito de esta agua a la boca y no se le pase mientras el otro no deje de ofenderle. Y esta famosa agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos, porque como la mujer no podía contestar al marido, no había peleas. Ojalá que muchos de nuestros hogares se olvidaran de que esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que sucede, la pelea no es la palabra ofensiva que se oye, sino la palabra ofensiva que se responde. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Vicente Ferrer. Bendiciones. No tenemos imagen. Bendiciones a todos los Vicentes, a las Vicentes. Tenemos dos: Vicente Cruz, hijo; Vicente Cruz, papá. Tenemos a Vicente, otro hermano por acá, esposo de Laura. Vicentes por ahí que tenemos en varias de nuestras familias, y dentro de la comunidad tenemos a varios Vicentes. Que el Señor los bendice abundantemente en el Señor. Así pues, Vicentas, también tenemos por ahí algunas Vicentas. Que Dios les bendiga abundantemente. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces le dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad, dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Los soldados tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy estamos escuchando que es el lunes primero de la octava. 8 días siguen démosle gracias a Dios por el camino de la resurrección. Y bueno, pues ¿qué puedo decirte? Aquí escuchamos otra vez que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro con la noticia de que ya se les había informado de que no estaba ahí.
Pero aquí hay una situación emocional. Dice, llenas de temor y de gran alegría. Una combinación que muchas veces también nosotros vamos haciendo, llevando, viviendo, temor y gran alegría. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Entonces Jesús se le presentó y en el momento le salió el encuentro y ellos se detuvieron, lo abrazaron de los pies. Aquí podemos decirlo que se inclinaron a la tierra, o de otra manera podemos pensar que Jesús estaba elevado y lo abrazaron estando de pie ellas y lo adoraron. Y en ese momento Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Entonces aquí nos habla el Señor sobre esta situación que quiere confirmar la naturaleza de la resurrección. No quiere que combines ese temor con alegría, porque la duda no es de Dios. La incertidumbre y la oscuridad no es de Jesús. No es de Jesús. Y hoy, por consiguiente, Jesús confirma a estas mujeres en la gracia de verlo presencial. Y ellas lo toman, lo abrazan, le toman de los pies, lo abrazan y lo adoran. Y Jesús le dice, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Y en ese momento, mientras las mujeres iban de camino, los soldados les salieron, dice aquí, los soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido en las mujeres. Que las mujeres vieron cuerpos resucitados, las mujeres tuvieron ese contexto de ver abierto el sepulcro y que esas mujeres específicamente estaban declarando lo que Jesús específicamente les había dicho que había vivido. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos ese tema, los soldados fueron y dieron parte a los ancianos y en el momento de darle parte a los ancianos no supieron qué hacer. Y lo más inmediato fue, aquí tienes estos centavos, una suma de dinero, le dieron una suma de dinero a los soldados, digan esta versión, y los discípulos durante la noche fueron y se robaron el cuerpo, y hasta ahora no sabemos dónde la habrán puesto, y los soldados dijeron, y si el gobernador se entera de esto, y que nosotros ¿cómo se hace? Entonces los judíos dijeron, nosotros nos encargamos del gobernador, ustedes no se preocupen. Y así lo hicieron. Tomaron ellos el dinero y se fueron conforme a esas instrucciones recibidas. Y dice el evangelista San Mateo, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Y cierto, hasta el día de hoy los judíos siempre quieren tener esa situación de poder tener esa información, como que los apóstoles se robaron el cuerpo. Pero pues más adelante vamos a ver que Él está vivo, que Él se manifiesta, que Él está entre nosotros, que Él siempre se ha manifestado con gracia y bendición. Por eso mismo, hermanos, cuando nosotros sabemos de Jesús, debemos de tener el corazón lleno de abierto, lleno de fe, para este contexto de poderlo proclamar. Y aquí escuchamos que estas mujeres van y confirman a los apóstoles diciéndoles que vayan a Galilea, que allí el Señor les va a salir al paso, y que en el momento los testigos otros fueron los soldados que recibieron otras monedas con el fin de que no dijeran, no divulgaran la verdad, sino que dijeran que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y se lo llevaron cuando ellos estaban dormidos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir aquí en este contexto? Que el Señor nos invita a tener ese espíritu siempre abierto. No sé si tú te das cuenta, yo cuando estoy enfrente del cáliz me inclino, observo su presencia en esa fracción de vino, en esa porción de vino, y lo alabo, lo bendigo, lo exalto a mi Señor, viendo su presencia gloriosa, que se hace tan pequeño y diminuto para que esté conmigo, y para que esté conmigo y por consiguiente me siga acompañando con su presencia santa y única. Y bueno, se ha quedado en la Santa Eucaristía,
santa y sagrada Eucaristía. En el momento de quedarse ahí, se quedó para que tú y yo estuviéramos lo más cerca y lo tuviéramos para consumirlo, para tenerlo como alimento divino y excelso. Así que yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, a tener ese espíritu abierto y esa disposición sobre esta realidad que toda esta semana se nos va, toda esta semana se nos va a proclamar todos estos contextos de los testigos de la cual Jesús toma para poder manifestar la presencia divina de Dios en la resurrección de los muertos. Que el Señor nos colme de gracia y bendición, nos llene de su presencia. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque tú estás en medio de nosotros con ese amor único y sublime. Estás enfrente, a los lados, a mi derecha y a mi izquierda. A mí, estás delante de mí, a mi espalda, arriba y abajo de mí, con la gracia divina de tu presencia santa y gloriosa, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas, Señor, porque tú nos das esa forma de por la cual nosotros podemos dirigirnos a ti con un corazón abierto. Te alabo y te bendigo, porque así como estas mujeres muchas veces actuamos con dudas y alegrías, con certezas y oscuridad. Pero tú quieres que nosotros tengamos simplemente esa certeza de saber que tú estás entre nosotros y que nosotros estamos ante ti para la gloria y la presencia del Padre. Y que la bendición de nuestro Padre Celestial nos colme de gracia, fortaleza, la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Dios los bendiga desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Vicente López Cardel, Diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño. Bendiciones a todos. Feliz lunes para todos.